Muy bien, vamos a empezar con esta pequeña explicación de MATLAB, haciendo filtros y también comprobando con ruido con MATLAB. Vamos a hacer una clase de filtros ideales. Para ello he mandado este documento donde está desarrollado todo el código para poder hacer un filtro pasabajos, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo quedaría. Acá tengo abierto un nuevo archivo al que yo le he llamado filtro.m. Entonces en este archivo yo he copiado tal cual del documento que les pasé. Excepto esta parte clear está con minúscula y le he aumentado la instrucción CLC que borra los mensajes que aparecen en Command Windows. Y vamos a entender un poco este archivo. Aquí me dice que se va a crear un vector de dos variables, las cuales se llaman A y FS, las cuales reciben a los datos de un archivo de audio. En este caso, al archivo violin.wap. ¿Ya? ¿Qué es este archivo violin.wap? Anteriormente hicimos un código en MATLAB el cual nos permitía reproducir un archivo de audio y ver su señal en la frecuencia. Voy a volver a repetir en este caso es este código que lo que me permitía era ver la señal en el tiempo y en la frecuencia. El archivo violin.wap tiene este sonido y este sería su señal en el tiempo, su gráfica en el tiempo, y esta es su gráfica en la frecuencia, ¿ya? Donde tenemos un armónico principal justo en 440, que es la frecuencia a la que está afinada esa nota del violín, y el resto son sus armónicos. Entonces, teniendo esa figura, ahora sí vamos a empezar con este archivo. Este archivo lo que hace es nuevamente abre el archivo violin.wap y lo guarda en las variables. Una vez guarden las variables, crea una figura de tres gráficas. Una figura de tres gráficas donde va a graficar uno en el tiempo, nuevamente va a ser esta gráfica en el tiempo, eso se repite. Luego en la frecuencia vuelve a hacer lo mismo, o sea, va a repetir esto, va a hacer otra vez la gráfica en la frecuencia. Y aquí es lo nuevo, ¿ya? Es un filtro pasabajos. Este filtro pasabajos es un filtro ideal. Está hecho de forma manual, vamos a decirlo así. Lo que hace es crear una nueva variable, nuevo vector llamado filt. Este me dice que es un uno siempre y cuando los valores de el vector f, o sea, la posición del vector f, sea menor o igual a 4000. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un uno, va a poner un uno en todos los elementos de mi vector mientras sea menor o igual a 4000. ¿Para qué estoy haciendo eso? Recordemos que los filtros tienen esta apariencia. Si yo quiero hacer un filtro pasa abajo, me dice que las primeras frecuencias desde el cero hasta alguna frecuencia de corte tiene que dejar pasar, por eso es pasa abajo. Otra apariencia tiene el pasa alto que lo vamos a hacer luego, pero el pasa abajo deja pasar frecuencias desde el cero hasta la frecuencia de corte. Aquí lo que estamos haciendo es hacer que todo valga uno, o sea, es como que dejara pasar todo desde el cero hasta llegar al 4000. Entonces, llegando hasta el 4000, va a dejar pasar todas las frecuencias, pero está multiplicado por uno. Y después va a rellenar el vector con ceros. Una vez hace eso, bueno, se grafica el filtro, todo es repetitivo. Es decir, en esta misma gráfica va a dibujar otra que significa simbolizando al filtro. Y luego vamos a poder escuchar cómo queda el audio con el filtro. Para eso está haciendo aquí una combinación. Se está multiplicando YF con filtro. YF es la transformada de Fourier del archivo Y. O sea, Y era el que tenía el audio. Primero, aquí lo tenía, A es el que tenía el audio. Una vez tiene A el audio, nosotros lo que hacemos es
de hacer la gráfica, empezamos a poner variables, pero A es el que tiene el audio. Cuando transformamos a la frecuencia, creamos un vector YF, y ese es el que hace la transformada de Fourier del vector A. Entonces YF es el que tiene el A. Y como filt es la variable que está haciendo que inicialmente todo sea 1 hasta llegar a 4000 y luego todo sea 0, hace una multiplicación de YF con filt. Esta comita está diciendo que hay que transponer este vector. Este debe ser un vector columna y para volverlo vector fila, porque tienen que ser los mismos vectores de las mismas dimensiones para que se puedan multiplicar. Entonces, como esta nueva variable yfil ya está combinando ambos archivos, ambos datos, entonces lo único que hace es aquí, una vez hemos hecho la transformada de Fourier, existe algo llamada la inversa de la transformada de Fourier, o sea, el antitransformada. Una vez se hace la antitransformada, ya es nuevamente un archivo de sonido en el tiempo y ya se puede escuchar y guardar. Esto lo va a guardar en un nuevo archivo llamado filtrado.wap. Entonces vamos a hacer la prueba. Acabamos de escuchar cómo suena violín, lo vamos a volver a reproducir con el código anterior que teníamos. Entonces así es como suena y así es como luce. Si yo ahora utilizo este código llamado filtro, va a sonar así. Se nota un poco más opaco y hay una diferencia entre las gráficas. Por ejemplo, acá podemos ver, bueno, esta es la gráfica del tiempo, no se hizo nada, es la misma gráfica, pero en la frecuencia, una vez que se ha graficado esta línea roja que representa el filtro, que es exactamente como se mostraba en el ejemplo, lo que ha hecho es recortar, o sea, multiplicarlo todo por cero. Lo ha multiplicado todo por cero y por eso se quedó así, en cero. Y una vez multiplicado por cero en la frecuencia, en el tiempo vuelve a hacerse la transformada y queda así. Con esto estamos haciendo un filtro pasabajos ideal y se le puede modificar la frecuencia. ¿Dónde se modifica eso? Justo aquí. Por ejemplo, habíamos visto que este tiene el armónico principal en 440. No lo estoy pudiendo seleccionar. Ahí, 440. El armónico principal está en 440. Entonces, si ahora hiciéramos un filtro pasabajo, que lo único que haga es reproducir ese armónico, el armónico principal, quitando los demás armónicos, quedaría así. Yo voy a hacer un filtro pasabajos que se corte en 450. 440 es justo el palito principal. Vamos a ver cómo suena. Casi no se escucha y ya no suena como un violín. De hecho, ya es un simple tono a una frecuencia y es justamente la frecuencia 440. Entonces, con eso podemos comprobar que el filtro está funcionando. Ahora, ¿cómo voy a cerrar esto? ¿Cómo podemos crear el siguiente filtro? Acabamos de hacer un filtro pasabajos. Ahora quisiera hacer un filtro pasaaltos. ¿Cómo podría ser un filtro pasaaltos? Bueno, la clave está en esta parte al momento de crear este nuevo vector. Dice que poner un 1 mientras sea menor o igual a 450. Pero ¿qué pasaría si yo le pongo poner un 1 mientras sea mayor o igual a 450? Antes de eso, quiero aprovechar esto. Aquí me ha salido un error. Un error. MATLAB está teniendo ese problema, no sé por qué, que me dice que la simulación de MATLAB está teniendo un error. Puede que falle en la gráfica. Si tuvieran este error al momento de hacer la gráfica, eh, le ponen en cargar de nuevo la página. Bueno, entonces cambiando aquí mayor o igual a 450, deberíamos tener la gráfica de un filtro pasaltos. Bueno, el sonido de violín ha cambiado, pero la gráfica
se ha mantenido. Es tal como les decía, MATLAB tiene ese problema. Necesitan volver a cargar la página. Entonces voy a volver a cargar. De vez en cuando les va a pasar ese problema, pero ese es problema del propio MATLAB, no de la computadora. Entonces, en esa parte tengan un poco de paciencia. Entonces, ahí ahora sí carga bien la gráfica. Nos podemos dar cuenta que ha creado un recorrido en la parte de abajo y luego ha ido a la parte de arriba. Entonces, hemos logrado crear un filtro pasa altos. Este ya sería un pasa altos, a pesar de que aquí en comentario dice pasa bajos. Si, por ejemplo, esto yo le cambiara a un filtro pasa altos, pero empezando desde 2000, empezando desde 2000, y ahora vuelvo a cargarlo. Se escucha diferente porque el armónico principal se está suprimiendo y los únicos que están pasando son los armónicos más pequeños, los armónicos más pequeños. El principal está suprimido, pero aún así podemos seguir viendo que el filtro está funcionando correctamente. Bueno, con eso ya hemos hecho un filtro pasabajos y un filtro pasaltos. La primera pregunta es, ¿cómo podríamos hacer un filtro pasabanda? O sea que ahora rechace una pequeña porción del bajo y una pequeña porción del alto y que solo me deje un ancho de banda limitado entre frecuencia 1 y frecuencia 2. ¿Cómo puedo lograr ese filtro? Bueno, en el mismo documento he dejado aquí comentado todo esto. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto. Esto ya está preparado. En el documento ya estaba preparado. Si esto se intercambia, se lo comenta y ahora quitamos el signo de porcentaje a esos tres, podemos ver que ahora dice así. Me dice filtro uno, el vector filtro uno está haciendo de pasa alto. ¿Ya? Cuando decía mayor o igual era un filtro pasa alto. Un filtro pasa alto y aquí debería decir, pienso que esto está al revés, de este 450. A ver, vamos a ver. Este 400 lo dejaremos tal cual como está. Veamos qué sucede. De este 430 y un pasabajos de este 450. Si vemos la gráfica, esta no es más que combinación de estas dos. De hacer un filtro pasa altos y pasa bajos. Para así tener solo una banda. Entonces aquí lo que estoy haciendo es hacer dos vectores con dos filtros. Y para combinar ambos, estoy multiplicando a filtro uno y filtro 2. Si viendo la gráfica, yo multiplicara esta gráfica con esta gráfica, al inicio se va a multiplicar. Digamos que esto es 1. 1 por 0, 0. Y por eso queda así. Entonces este recorrido, 1 por 0, 0. Pero va a llegar a un punto donde vamos a tener que multiplicar 1 por 1. Y eso va a ser 1. Y se va a mantener así. Y luego cuando este ya baje va a ser 0 por 1, 0. Y va a tener esta forma. Por eso aquí está puesto como multiplicación. Si vemos esta gráfica, a ver, lo vamos a hacer correr. Eh, solo se ha escuchado, solo se ha escuchado la frecuencia de 440, el armónico principal. Y acá podemos ver que el filtro pasabanda es tan pequeño que solo ha encerrado al armónico principal. Podríamos ampliar más esto, decir va a ir de 430 a 2000. Vamos a tener posiblemente un error, me está volviendo a salir que hay un error. Para evitar problemas al momento de hacer la gráfica, mejor vuelvo a cargar la página. Tengan paciencia con eso. Si MATLAB empieza con ese error al momento de graficar, parece que es muy pesado para MATLAB Online hacer este tipo de gráficas.
Entonces, aquí, como iba diciendo, acabo de poner mi filtro pasabandas. Empieza en 430, acaba en 2000. Entonces, si yo le doy correr a esto, ahora he creado una banda donde solo deja pasar al armónico principal y unos cuantos armónicos. Todavía suena como un violín, pero ya no del todo. Obviamente el sonido se está filtrando. Esto me sirve para quitar ruido, pero también va perdiendo calidad el sonido. Pero esta clase es más que todo para dar ese ejemplo de qué sucede, cómo se modifica un filtro y qué consecuencias trae hacer un filtro. Luego en el documento tienen otro código llamado introducir ruido blanco. Ruido blanco, ¿ya? El ruido blanco es ese que escuchamos en la televisión cuando ya no había transmisión. Bueno, ahora solo muestra pantalla azul, pero los televisores de antes mostraba un sonido característico, por eso se llama ruido blanco, porque es la combinación de cualquier señal senoidal, o sea, ocupa todo el ancho de banda, toda la frecuencia. Entonces ahora vamos a hacer ese código. Para ello, el código que puse a disposición, lo único que hice fue copiarlo y pegarlo en un archivo llamado ruido.m. Este archivo ruido.m dice que va a volver a leer a violín 1. Ya sabemos cómo suena violín 1. Es un audio totalmente limpio. Lo voy a volver a hacer sonar. Ya entonces el original es un sonido totalmente limpio. Pero ahora dice que este se va a introducir un ruido. Entonces para ello, aquí vuelve a abrir el archivo .wap y lo guarda en la variable y1. Lo guarda en la variable y1, hace la gráfica de... Perdón, estoy leyendo el otro. Lo que guarda en y1 y aquí donde está comentado el ruido, podemos ver que está introduciendo una forma de introducir ruido blanco para MATLAB. Es con este código rand, que significa random, cualquiera, introducir un valor cualquiera, pero eh, que esté en el tamaño del vector y1, ¿ya? Lo único que está haciendo es eso, introducir un número aleatorio, pero que esté en el vector y1, que el y1 es de violín, ¿ya? Entonces, y eso se está multiplicando por a. En este caso a le puse 0,5, ¿ya? 0,5. Para el ejemplo, esto lo voy a bajar a 0,1. Para el ejemplo, lo voy a poner en 0,1. Entonces, como ya tengo, esto es la amplitud del ruido, por ahora 0,1. Luego de hacer eso, la forma de combinar los dos datos es y1, que es el que tiene violín, con ruido, que es lo que tiene toda esa operación. Cualquier número aleatorio, pero que sea del tamaño de y1 multiplicado por 0,1. O sea, crea un vector tamaño de y1 y eso es por cualquier número aleatorio. Ya. Entonces, una vez creado eso, se va a reproducir el nuevo audio combinado con el sonido y se va a hacer una gráfica de cómo quedó. Entonces, veamos. Entonces, ahora escuchamos aparte un ruido. Pero este ruido, ese se llama ruido blanco, todavía es casi, casi imperceptible. ¿Ya? Voy a graficar el audio original y vamos a hacer una comparación con el que ya está introducido el ruido. Ese es el audio original, no lo voy a cerrar. Ahora, en el archivo que dice ruido, aquí yo le voy a incrementar el valor y ahora va a ser con un ruido mucho más fuerte. Todavía no voy a cesar esta figura, la necesito para comparar.
Entonces, si hacemos una comparación entre las dos figuras, podemos ver que la que no tenía ruido estaba totalmente limpio, pero la que tiene ruido está totalmente invadido. Y en la frecuencia podemos ver que hay un ligero cambio. Es casi imperceptible. Podría decir que no hay ningún problema. Pero si yo le hago zoom, estoy aquí, este es el sin el ruido. Si yo le hago zoom a esta figura, podemos ver que en la frecuencia solo tiene los armónicos en las frecuencias indicadas. Pero el que tiene introducido el ruido, si hago el mismo zoom, podemos ver que está lleno de ruido. Todo el espectro de frecuencias está invadido por ruido, ya no solamente en los armónicos. Y es ese ruido el que escuchamos. Ahora, hay mil maneras de eliminar este ruido, sobre todo ahora que lo tenemos en la frecuencia. Una de las maneras más óptimas de eliminar este ruido por completo, si es que tenemos, aparte de ello, un sonido limpio, sería hacer horizontal, un recorte horizontal y así quitaríamos todo el ruido, no se escucharía nada. Softwares más actualizados hacen ese recorte. Otros hacen reconocimiento de un pedazo del ruido en el tiempo y ese pedazo en el tiempo lo van haciendo en la frecuencia. Pero esos son softwares muy sofisticados. Una manera sería eliminando este pedazo. ¿Qué habría que hacer? En el vector, esto es un vector. Entonces, en el vector lo único que tenemos que hacer con un for o con un... Es el for para recorrer todo el vector. Con un if, si el valor es muy pequeño, por ejemplo, estos son valores muy pequeños, están en los 0,009, 0,0099, no pasan del 0,01. Entonces pondríamos una condición if, si no pasa de la condición 1, bajarlo a 0. Y así nos encargaríamos de todo este ruido. Esa sería una de las maneras más óptimas. Pero como esta es una clase de ejemplo, vamos a intentar quitar el ruido con el filtro que hicimos, es decir, con estos filtros, pasabajos, pasaltos. Este archivo filtro lo que hace es guardar, perdón, este archivo ruido guarda ese audio combinado con ruido en un archivo llamado ruido.wap. Entonces ahora yo quiero filtrar a ese archivo ruido.wap. Voy a cesar estos dos, ya hice la comparación. Entonces, en el archivo que estábamos haciendo de filtro ya no vamos a filtrar a violín 1, sino ahora vamos a filtrar a ruido.wap. Entonces en ruido.wap nuevamente va a estar recortado entre los 400 y 2000. Si nuevamente escuchamos el archivo con el ruido, me quedaría así. Quedaría de esa manera. Ahora, este es el con el filtro. O sea, estamos filtrando para intentar recuperar la información con este método. Entonces, a pesar de que hemos logrado recortar, la calidad es muy baja y aún se escucha el ruido. Para mejorar la calidad tendríamos que subirle al filtro pasabandas por lo menos a 4000. Entonces subamos a 4000. Me está saliendo otra vez el error de que no va a ser buena la gráfica. Entonces necesito cargar la página otra vez. Pero como ya le he subido el, el número al filtro, tendría que ser más nítido. Pero mi problema va a ser que no estoy logrando quitar el ruido. Y es que el análisis con ruido es más extenso. No se trata solamente de poner filtros. Pero a ver, veamos cómo quedó con
esta modificación del filtro. Entonces ahora ya es más nítida, aunque todavía no del todo, pero el ruido aún continúa. Si yo hago un zoom a esta parte, me voy a dar cuenta de que he recortado el ruido de estas frecuencias y el ruido de estas frecuencias. He perdido armónicos, pero el ruido aún continúa, porque el ruido también está dentro de la banda que dejé pasar. Entonces, para el ruido blanco no es muy óptimo el hacer solamente filtros pasabandas. Hay una opción que es más trabajada y esa opción es eh, hacer muchos filtros pasabanda. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es, ahora que sé qué frecuencias son las que yo necesito, voy a dejar pasar a esta frecuencia, voy a recortar todas. Y luego voy a dejar pasar a esta frecuencia y voy a dejar pasar todas. Entonces, para ello, permítanme una vez más graficar a cómo debería sonar el violín, sonido de violín, en limpio. Este es en limpio. Mil disculpas si ya están irritados con el sonido. Entonces, aquí me permite ver cuáles son las frecuencias que debo dejar pasar. Entonces, una de las frecuencias es 440. Entonces, me voy a filtro. En filtro voy a dejar pasar solo de 430 a 450, una banda muy pequeña. Y también voy a graficar esa. Volvió a tener solamente el sonido, el tono a 440. No es el sonido de violín que yo espero, pero se quitó totalmente el ruido. ¿Por qué? Porque ya no dejé pasar más. Solo dejé pasar a la frecuencia 440. ¿Qué tendría que hacer para ahora dejar pasar al siguiente armónico? Mi siguiente armónico está en 881. Posiblemente quede en 880, pero este me dice 881. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es crear una segunda banda. O sea, ya tengo la primera banda, ahora voy a dejar pasar la segunda banda. Para dejar pasar una segunda banda, yo voy a copiar estos y les voy a cambiar el nombre y se van a llamar filtro 3, filtro 4. Ya. Y mi segunda banda, si vuelvo a revisar, está en 881. Mi segunda banda va a dejar pasar desde 870 hasta 890. Ya. Pero aquí se multiplicaban filtro 1 y filtro 2. Aquí yo voy a poner un paréntesis a ambos. Así. Y digo, se están multiplicando. Y como acabo de crear otro par para una banda, entonces aquí le voy a sumar esa otra multiplicación de 3 por 4. Y ahora voy a ver si he generado esas dos bandas. Entonces ahora ya no es un solo tono de 440. Empiezo a recuperar información, pero tengo que hacer las bandas poco a poco y estoy recuperando el sonido totalmente nítido porque el resto de frecuencias están en cero y solo donde hay un armónico le estoy dando una banda. Si yo intentara recuperar la tercera banda, o perdón, el tercer armónico, mi tercer armónico está, a ver, déjenme apuntarlo. Mi tercer armónico está en, te lo voy a acercar, ahí está, en, otra vez MATLAB va a dar el error. Cuando me sale eso en MATLAB ya no me permite actualizar la gráfica. Esa es una desventaja que tengo en MATLAB, pero solo hay que tenerle un poco de paciencia.
Entonces, la tercera banda está en 1321. Está en 1321. Entonces, aquí donde dice filtro, yo voy a crear otro par llamado filtro 5 y filtro 6. Y como está en 1321, yo le voy a dar desde 1310 hasta 1330. Y aquí también le voy a sumar esa, esa multiplicación entre 5 y 6. Y vamos a ver qué figura me genera. Voy a cerrar esta. Aquí me vuelve a salir MATLAB que va a tener un error, pero vamos a intentar hacer la gráfica. Entonces, cada vez me voy a acercar más y más y más al sonido que era original del violín. Pero esta vez lo estoy haciendo sin ruido. ¿Habría una manera de automatizar esto? Sí la hay. Nuevamente, tendríamos que hacer un algoritmo con con un bucle for donde lea, donde hay armónicos que tengan un valor muy alto y ahí tendríamos que aplicar que 10 antes a ese haga la creación de una banda, cierre banda y con esos unan a un nuevo a una nueva variable y se unan y se vayan sumando y sumando y sumando. Pero esto ya es más código de MATLAB, es un código un poco más elaborado. Sin embargo, si lo hacemos de forma manual, podemos ir recuperando todas las bandas, hasta tener nuevamente el sonido de violín totalmente limpio. Y ojo que los softwares, muchos pueden tener este algoritmo ya preconfigurado. Aquí estamos empezando desde cero. Pero si configuramos de esa manera, recuperamos por completo, no por completo, gran parte del archivo original. Porque va a haber algunos armónicos que son tan pequeños que se van a confundir con el ruido y esos sí van a quedar eliminados. Tal vez mi señal no vuelva a ser la original, pero sí voy a recuperar gran parte de toda la información omitiendo el ruido. Bueno, eso sería en cuanto a cómo hacer filtros pasa bajos, altos y ahora pasa bandas. La pregunta que va a quedar, y esto es para su proyecto, ¿cómo hacer un filtro rechaza banda? Ahora esto es al revés. Necesitamos hacer algo similar a esto. Similar, pero ahora tiene que ser rechaza banda. Entonces, uno tiene que pensar cómo hacer. Y con ese filtro rechaza banda, recuerden que ahora tenemos que filtrar un archivo llamado feedback. Yo he cargado ese archivo llamado fit2.wap. Entonces, solo para la demostración, permítanme cargar ese archivo. Este código ya es anterior, lo único que hace es reproducir el audio y graficarlo. Voy a cesar estas gráficas, ya termino la explicación. Y aquí voy a reproducir ese archivo fit1. Tengo dos fit, el 1 y el 2. Voy a reproducir fit1. Entonces, si yo quiero ver la gráfica de este fit1, sería la siguiente. Ya, entonces, este es el archivo de audio llamado fit. Y esta es su gráfica en la frecuencia. Este ruido es diferente al ruido blanco. El ruido blanco era todo el espectro de frecuencias, pero este ruido feedback solo ocupa determinadas frecuencias. Y esa es una ventaja, porque si yo ya sé cuál es esta frecuencia que está ocasionando el ruido, lo único que tengo que hacer es destruir esta frecuencia. ¿Cómo destruir esa frecuencia? Con un filtro pasabanda. El pasabanda va a venir aquí en 1 y justo aquí se va a ir a 0 y va a volver a 1.
Eso es lo que va a hacer un filtro pasabanda. Con el filtro pasabanda voy a poder eliminar exactamente los armónicos que están generando ese fit. Sin embargo, para eso tenemos que descubrir cómo hacer un filtro pasabanda. Y también necesitamos, el laboratorio indica combinar un ruido, o perdón, un audio normal con un archivo fit.2. Aquí yo he propuesto un nuevo documento que también voy a hacer entrega, al cual he titulado ruido.2. Este ruido.2 lo que hace primeramente es combinar cualquier archivo .wap con un archivo llamado fit2. Voy a explicar un poco. Este es el mismo archivo ruido que ya vimos hace un momento, solo que esto que decía de la amplitud y generar un sonido aleatorio, esto es para hacer ruido blanco. Está comentado, lo he quitado. En su lugar, estoy creando, miren, tengo dos vectores. Vector Y1, que es el audio original del instrumento musical. Y2, que es del archivo feedback. Necesito combinar estos dos. Para combinar dos vectores, ¿qué hay que hacer? Lo único que hay que hacer es sumar ambos vectores. Solo se suman. Pero para sumar ambos vectores, los dos tienen que tener las mismas dimensiones. Y es poco probable que Y1 tenga la misma dimensión que Y2. Uno puede durar 5 segundos y el otro 4,9 segundos. Ya no son iguales. Y MATLAB no acepta operaciones con vectores que no sean iguales. Para que MATLAB me acepte operaciones que sean iguales, lo que tuve que hacer, a ver, lo voy a reproducir. Voy a dejar esto y voy a reproducir esto. Entonces ahora ya tengo un sonido de violín combinado con un ruido de feedback. Si vemos las variables, Y1 es de sonido de violín, el audio de violín, y me dice que es un vector de esta cantidad de filas por una columna, es monaural. Pero Y sub 2, que es de feedback, Y sub 2 me dice que tiene esta cantidad de filas por dos columnas, esto es estéreo. Necesito combinar un audio monaural con un audio estéreo. Entonces, si lo veo como vectores, es como sumar un vector eh, de una columna por un vector de dos columnas, y eso no se puede matemáticamente. Para poder solucionar este problema, yo propuse hacer esta suma especial. Cuando se le aumenta a un vector, entre paréntesis, esto, estoy diciendo, mi vector 2 va a empezar desde el primer elemento hasta el elemento llamado tam, que es tamaño. ¿Qué hace este tamaño? Tamaño agarra la longitud del vector 1. Si vemos aquí, mi vector y1 tiene esta cantidad que dice si 154.350 filas por una columna. Y gracias a este código agarro ese tamaño y tam ya es una variable que tiene justamente ese número. Entonces aquí mi vector me dice que va desde 1 hasta tamaño. Y solo va a leer la fila 1, o sea, del estéreo, aunque sea estéreo, solo voy a leer canal 1. Entonces, ahora sí puedo hacer la suma de dos vectores, combinar ambos audios. Y eso es lo que acabamos de escuchar, la combinación de ambos audios. Y lo único que hice luego es hacer la gráfica. Pero si se dan cuenta, ambas gráficas son diferentes. Esta es violín más feedback. Y esta es solamente feedback. Al igual que las gráficas que hicimos, lo que tenemos que hacer es ahora ir frecuencia por frecuencia y decir, este es de 1250. Tengo que eliminar esa frecuencia. Entonces tengo que crear un nuevo archivo llamado filtro donde agarre a este nuevo audio. Este se está guardando nuevamente en ruido.wap, donde agarre a este
este vector si quieren, y crearle un filtro rechaza banda, donde aquí deje pasar todos, pero justo mate ese. Y, perdón, justo mate esa frecuencia. Y luego mate a la otra, y luego mate a la otra. Debería matar unas 1, 2, 3, 4, por lo menos 5 frecuencias. Si logro hacer ese archivo, ese algoritmo, con eso ya he podido eliminar el ruido por completo. Bueno, hasta aquí esta clase. Espero que les vaya muy bien.